Buenas tardes. Un gusto nuevamente estar acá en este espacio para compartir un poco de información. Esta información generada a partir del monitoreo de empresas ganaderas que el plan desde hace 17 años lleva adelante. Esto obviamente es un breve resumen, por eso lo de destilado, de los resultados de estas empresas. Bien, antes de los resultados, a mí me gusta describir un poquito el ambiente en el que los productores que nosotros monitoreamos tomaron decisiones. ¿Cómo fue ese ambiente? Después ir a los resultados directamente y después ya llevamos casi 6 meses del 18-19. Bueno, ¿cómo estamos viendo este 18-19 que ya tiene bastante de avanzado? Entonces, el ambiente. No sé si todos ustedes saben, pero el plan agropecuario, además de monitorear los resultados de las empresas, monitorea el crecimiento de las pasturas a través de un satélite. Y bueno, nos parece bastante interesante la información que se genera a partir de ese monitoreo y por eso la vamos a compartir brevemente haciendo foco en esta zona, ¿verdad? En la zona este del país. Esto es suelos sobrecristalino, crecimiento en kilos de materia seca por hectárea por día del ejercicio, en este caso 16-17 y 17-18, comparados con el promedio de los últimos 18 años. Eso es el promedio y eso es el ejercicio 16-17 y 17-18. No precisa que yo se los diga, ustedes ya lo vivieron. El agujero que se ve ahí es la seca de primavera, verano, otoño, ¿verdad? Esa seca cuantificada en los predios que nosotros tenemos monitoreo de pasturas es invierno algo por encima del año normal, primavera algo por encima y verano y otoño bastante por abajo, 22% por abajo lo que creció la pastura. Eso sobre cristalino y esto sobre sierras del este, también el promedio y el ejercicio 16-17 y sobre todo el 17-18 donde en los predios que nosotros monitoreamos el déficit de pasturas referido a lo normal, digamos, al promedio, fue fundamentalmente en el verano. No así en las otras estaciones. Reitero, son los predios que nosotros monitoreamos, no son las sierras del este. Eso pasó con las pasturas. Sin duda que el precio que sigue el gordo y que después sigue en general la reposición está marcado por lo que pasa con el negocio afuera del país. Y lo que vemos en este último periodo es un leve crecimiento del precio de la tonelada exportada, 5% respecto al año pasado. El precio promedio de la tonelada exportada anduvo en los $3.560 por tonelada, peso equivalente. Como decía Bervejillo, las exportaciones en pie fueron importantes. Veamos el precio del ternero que estuvo marcado en parte por el crecimiento de las exportaciones. Eso es el precio 16-17 del ternero más liviano, que no es el que se exporta, pero está pegado el precio también al ternero que se exporta. Y eso es el 17-18. El precio promedio creció 1,5%. En zafra creció entre 2 y 4% respecto al año anterior, siempre en plata corriente por ahora. Las exportaciones en pie, 440.000 toneladas, impactaron en los precios de la reposición. 60% creció la exportación en pie en este ejercicio referido al ejercicio anterior. El precio del gordo, 16-17, segunda balanza o cuarta balanza, cuarto puesto, 16-17, 17-18. Fundamentalmente en el segundo semestre el precio fue bastante mayor al precio del ejercicio anterior. Entre 12 y 16% fue el crecimiento del precio en este segundo semestre respecto al precio del mismo periodo del año anterior, del mismo novillo. El promedio fue 7% por arriba. Otra variable que juega en los resultados de las empresas, como ustedes saben, es la inflación. Y la inflación se comportó de esta manera. La inflación creció. Si medimos la inflación a partir del índice de precios al consumo, la inflación arrancó en el entorno del 5% en el ejercicio y fue creciendo y llegó al final del ejercicio por encima de 8%. Eso sin duda que después lo vamos a ver, juega bastante en los costos de las empresas. Lo otro que juega en el ambiente donde los productores toman decisiones es la cotización del dólar. 16-17, un dólar
estable, 28 pesos aproximadamente cada dólar, 17 y 18 prácticamente que la misma película, salvo en los 2 últimos meses que el dólar despierta, pero no le da demasiado, apenas 1,5% casi es el crecimiento del valor del dólar respecto al año anterior. Sí, los 2 últimos meses el crecimiento es importante, pero no le da para el promedio. Es decir, inflación que crece, dólar que se mantiene prácticamente estable. Y veamos los precios en plata corriente. El novillo, en pie es esto, pero en realidad no importa si es en pie o en segunda balanza. Decíamos, el precio crece 7% en este ejercicio respecto al ejercicio pasado en dólares corrientes. Eso sería 3,14 y esto es 7% menos. Si lo pasamos a moneda constante, pueden ser dólares constantes, pueden ser pesos constantes, pueden ser, como en este caso, pesos constantes pasados a dólares de junio del 18, que es cuando cerró el ejercicio. El comportamiento es bastante distinto, ¿verdad? Un precio que en dólares corriente crece, en plata constante queda prácticamente que igual. El quinto mejor precio corriente, que era se transforma en el cuarto peor precio constante. Eso es el efecto dólar-inflación, cómo viene jugando, sobre todo en estos últimos ejercicios. Un buen precio corriente, un pobretón precio constante. En el ternero pasa algo parecido. El precio corriente crece, 1,5 habíamos dicho, en dólares corrientes. En moneda constante cae 4,5%. El quinto mejor precio corriente de toda la serie, que arranca en el 2002, se transforma en el quinto peor precio constante. Sin duda que eso repercute en los resultados de las empresas y en el poder de compra que tiene el producto que ustedes producen y venden. Hablando de poder de compra, veamos rápidamente las relaciones de precios. Analizar la situación con la moneda del productor. ¿Cuántos kilos necesito para comprar factores o recursos? No mide la rentabilidad ni nunca va a medir la rentabilidad porque no es el objetivo de esta medida de relaciones de precios. No importa las relaciones de precios con la rentabilidad de las empresas directamente, porque hay otras cosas que median las relaciones de precios a llegar a la rentabilidad. No es posible a través de las relaciones de precios decir cómo le va a los ganaderos, si les va bien o si les va mal, porque no necesariamente los productores utilizan los insumos que nosotros analizamos o los factores de producción que nosotros analizamos para producir y de qué manera los utilizan. Pero rápidamente, para entender mejor también un poco el escenario, veamos las relaciones de precios de las décadas y de los ejercicios. Kilos de novillo para comprar 100 litros de gasoil. En el ejercicio se acomoda un poquito porque sube el precio del novillo. Y en ternero se mantiene prácticamente que igual. Si miramos los valores del año, están en el promedio de la década del 2010, bastante parecidos. Si miramos los mejoramientos forrajeros, se encarecen tanto las praderas en kilos de novillo como en kilos de ternero, y se encarecen los verdeos en kilos de novillo y en kilos de ternero. Entre 3 y 8% es el encarecimiento de los mejoramientos forrajeros, tanto praderas como verdeos anuales. Un gasoil muy parecido, mejoramientos forrajeros más caros, en kilos de salario, de peón mensual, décadas, ejercicios, se encarecen en kilos de novillo, se encarecen en kilos de ternero, 9% más en kilos de novillo, 14% más en kilos de ternero, el mismo peón mensual especializado. Y la última de las relaciones de precios, para terminar de entender un poquito el ambiente, es cuánto cuesta vivir una canasta de 4 personas que viven en una ciudad. Cada uno sabrá cómo vive, pero esto es un patrón igual. Las décadas y los ejercicios, en kilos de novillo bastante parecido al año pasado, en kilos de ternero algo más costoso vivir respecto al año pasado, y eso es en dólares, cuando cuesta más en dólares que el año pasado, y bastante más que en la década del 90. En novillo prácticamente que igual que el año pasado, en ternero 6% más, y respecto a la década, el promedio de la década, que incluye el ejercicio, 20% más en novillo, 17% más en ternero. O sea, cuesta más producción vivir de la misma manera estas 4 personas teóricas en una ciudad. Entonces,
Relaciones de precios parecidas, con deterioro diverso en pasturas, salarios y canasta familiar. Eso es el ambiente. Creció la inflación, el dólar se mantuvo, el precio de la hacienda gorda creció más que la reposición en plata corriente, el precio de la hacienda gorda creció en plata constante, bajó el precio de la reposición en plata constante. Veamos ahora en ese ambiente qué pasó con los resultados de las empresas. Un ambiente no del todo favorable. Una aclaración para los que no conocen. No es una muestra de los ganaderos, no es una representación de los ganaderos, es un resultado de los ganaderos que nosotros tenemos información desde hace 17 ejercicios. No pretende ser los resultados de la ganadería, sino de este núcleo, 130, 140, 120 empresas aproximadamente son las que participan de este trabajo, en el cual participan todos los integrantes del cuerpo técnico del plan, y yo soy el que los presenta, digamos. Lo primero, agradecer a los productores que nos prestan la información de manera confidencial. Siempre analizamos de la misma forma. La gran mayoría de los productores repite, por eso podemos analizar la evolución. La metodología es la misma. En este año, por algunas responsabilidades diferentes que yo tomé en el plan, agradecerle a nuestros compañeros, especialmente Lombardo y Gelfi, que participaron activamente en el procesamiento de la información. Y si ustedes siguen la serie, hay algunas diferencias de valor absoluto con los resultados, si uno mira para atrás, a partir del 15-16, porque ahí incorporamos un núcleo de empresas que teníamos en el freezer que hacía unos cuantos años que las veníamos monitoreando. Pero las tendencias son exactamente las mismas, no hay un manipuleo de los datos, ni mucho menos, no tiene ningún sentido eso. Vamos a focalizarnos, nosotros tenemos las empresas repartidas en 2 zonas, vamos a focalizarnos en esta zona. Los ciclos completos de esta zona. Cuando digo esta zona, digo este, noreste y centroeste. Desde el punto de vista de la dotación, venían creciendo en la dotación en forma sostenida. En este año, por la sequía, cae la dotación. Pero antes de la dotación, son empresas de aproximadamente 1.000 hectáreas, 22% de mejoramientos, donde trabajan 3 personas. El 60% aproximadamente de la tierra es propia. Desciende la dotación vacuna. Se mantiene la dotación lanar, cae la dotación total por la caída de la dotación vacuna. Primer efecto de la sequía, ajuste en la dotación en los predios. La sequía no se ve en el desempeño reproductivo, porque el desempeño reproductivo se juega en el año anterior, ¿verdad? Estas empresas se destacan por un buen desempeño reproductivo, 81% de marcación. No hay una estabilidad, hay un crecimiento lento pero sostenido. Se sostienen las vacas entoradas por hectárea. Hay un crecimiento en la señalada que llega a 92%. Y la tasa de extracción, como también medida de ajuste de la dotación, crece. La productividad, teníamos una serie de crecimiento y este ejercicio hay un decrecimiento en la productividad, sobre todo en la productividad vacuna, y hay un crecimiento en la productividad lanar, lo que parece obvio por la sequía, ¿verdad? Menos kilos vacunos, más kilos lanares, menos kilos totales. Ajuste de dotación, menos carga, menos productividad. Por suerte, y en forma inédita en un escenario seco, después de 4 ejercicios sube el precio del vacuno vendido por los productores. Sube 10% el precio de la hacienda a pesar de la seca. El precio del lanar también crece. Y el precio de la lana, en estas empresas no hay majadas que no sean Corridel, cae 8%. Los costos. Los productores se las ingenian cada vez para gastar más. Yo no sé realmente cómo hacen. Gastan más y gastan más. Esos son los últimos 3 ejercicios. Dividido el costo en una estructura simple. Mano de obra, mejoras, pasturas, maquinaria y vehículo, sanidad, impuestos, suplementación y varios. No hay que darle mucha bolilla al varios porque ahí es donde se pone todo lo que no sé dónde va, o lo que no quiero identificar claramente dónde va. Los costos crecen 7%, llegan a $109 por hectárea. Todos los componentes del costo crecen, en parte por la sequía, en parte porque los costos crecen, por lo que vimos hoy, dólar, inflación. Esta es la composición del costo, donde la mano de obra tiene un peso importante, casi el 30%,
y la maquinaria y el vehículo con 20% de mejoramientos, 15% del costo. Y los impuestos son el 11%. Entonces, ¿qué pasó al final? ¿Qué es lo que importa al final? Hay algo más de producto porque el precio y su crecimiento revierten la caída de la productividad. Hay menos kilos pero mejor valorados. A pesar de que hay menos kilos en el stock al final, hay diferencia inventario negativa en kilos, pero el stock valía más al final que al inicio por kilo también. Entonces eso contrarresta un poco. Crece el producto levemente por ese componente precio. Crecen los costos, se desacomoda algo la relación insumo-producto, caen los resultados de los propietarios, $2, caen a 64 y caen los resultados de los arrendatarios, también $2 a $37. Eso es 3% menos los propietarios, 5% menos los arrendatarios. Y ya empiezan a verse dificultades que ya se habían visto el año anterior en el financiamiento, en los saldos de caja. Los criadores, más pequeños, también con ajuste de dotación. Más pequeños, 550 hectáreas, 70% prácticamente del área propia, 20% de mejoramientos, trabajan casi 2 personas, baja levemente la dotación vacuna, baja la dotación total, los lanares se mantienen sin cambios prácticamente. Un buen desempeño reproductivo, no hay una estabilidad, hay un crecimiento y hay un destaque en la cantidad de vacas entoradas por hectárea. Son criadores. Había venido creciendo también la productividad en estos predios hasta que la seca les pega, levemente les pega si miramos otras empresas en esta zona donde menos a estos predios que nosotros monitoreamos les pega la productividad por la sequía, cae 2% la productividad, la señalada crece y la productividad se mantiene porque hay un crecimiento de la productividad lanar, igual que en los otros predios. Menos kilos vacunos, más kilos lanares. También venden mejor, no tanto mejor porque no había sido tan grande la caída de los precios de la reposición como había caído el gordo. Entonces venden mejor igualmente, no así pasa con los lanares. O sea, hay menos kilos mejor vendidos. Y también estos criadores gastan y gastan. 6% crece el costo, $108 por hectárea, todos los componentes crecen, la composición del costo bastante parecida a los ciclo completo, donde la mano de obra, la maquinaria y el vehículo y los impuestos se llevan una parte importante de la distribución de los costos. De cada $100, 30 son para mano de obra prácticamente. Entonces, hay algo de más producto por el precio, hay más costos, hay un leve deterioro de la relación insumo-producto y hay un empate en el resultado, igual que el ejercicio pasado. $51 los propietarios, 29 los arrendatarios. El precio es el que salva la situación en este caso. También aclarar que hay una enorme dispersión, ¿verdad? Estos son los resultados de algunas empresas, no están todas, hay una gran dispersión en los resultados. No es un problema de escala, acá está la escala, acá está el resultado antes de pagar rentas. Hay predios chicos con buen resultado y con mal resultado, hay predios más grandes con buen resultado y mal resultado. Sin duda que la seca es importante en la dispersión, es un factor determinante en parte de la dispersión, pero también lo vemos de vuelta en este ejercicio, el manejo anterior fue clave en la dispersión, en la diferenciación de los resultados. Aquellos predios, después vamos a retomar al final, aquellos predios que hacían algún manejo distinto, defendieron mejor su productividad, sus resultados en la seca. Acá salimos del este y miramos todas las empresas. El ingreso de capital, antes de pagar renta, en dólares corrientes. En dólares corrientes, ¿qué pasa? Cae 7% respecto al año anterior, es 36% menos que el año mejor,
y está 17% por arriba del promedio este ejercicio 17-18. Si eso lo pasamos a plata constante, como dólares de junio, o sea, está claro que si mira uno la tendencia, hay un crecimiento, ¿verdad? Con un pico y con otro pico negativo, hay un crecimiento. Pero en los últimos años la tendencia es bastante notoria también de reducción. Si uno mira esto en plata constante, dólares, o sea, pesos constantes como dólares para usar la misma moneda, también hay una reducción en este ejercicio mayor que la reducción en plata corriente. Hay una caída del 14%, 40% menos que el mejor año, que es este, que es el 3-4, y 22% por debajo de un año promedio. Es decir, en plata corriente es una cosa y en plata constante es otra. Lo que parecía bastante obvio si uno miraba el desempeño de la inflación y del tipo de cambio. Entonces, el ejercicio tiene una enorme diversidad de resultados. Los precios de las haciendas crecieron, el gordo y la reposición después de 4 años de caída, inédito en un año seco. El dólar estuvo estable, salvo al final. Crecieron los costos, en parte por la seca, en parte por la inflación y la relación dólar-inflación. Las empresas se vieron afectadas de forma diversa. El manejo anterior fue clave para mitigar, no para aislarse de los daños, pero sí para mitigar y desacoplar en parte la seca con la caída de los resultados. Hubo más ventas de haciendas, más extracción, ajuste de carga, ventas anticipadas, menos pesos al destete, deterioro del estado de las haciendas que se está viendo todavía ahora. Los ingresos fueron, se comportaron en forma diversa, algunos redujeron, su gran mayoría, otros crecieron. ¿Quiénes crecieron? Las empresas del norte con lana fina. Esos fueron los únicos que crecieron en resultado. Y la situación financiera en algunos casos está complicada. Y sabemos que la situación financiera complicada complejiza decisiones económicas productivas que son necesarias. Pero bueno, la situación financiera impera muchas veces ante estas decisiones. Predomina, ¿verdad? En promedio, entendemos que son resultados magros, a pesar de los niveles de productividad bastante interesantes y de desempeño reproductivo, tanto en plata corriente como en plata constante. Entonces nosotros como institución de extensión, que no podemos cambiar el tipo de cambio, que no podemos hacer llover, que no podemos cambiar la inflación, que no podemos cambiar los precios del ganado, nos preguntamos, en este ambiente que presenta dificultades, ¿se puede minimizar, se pueden mitigar, se pueden reducir los impactos negativos por eventos adversos de precios, de clima o de ambos combinados? ¿Cómo se puede construir en una empresa sustentabilidad o ingresos satisfactorios o estabilidad? Lo que cada uno pretenda. Teniendo claro además que la próxima sequía está cada vez más cerca, ¿verdad? Está más cerca hoy, ahora, que cuando yo empecé a dar la charla. Está claro que no hay recetas, pero la intervención en las empresas y el decisor cercano es clave para armar una empresa sustentable con ingresos satisfactorios y que pueda enfrentar mejor situaciones adversas. El concepto de carga segura es importante, manejar una carga segura de acuerdo a la disponibilidad de forraje que uno tenga es central. Hemos visto en este año otra vez que aquellas empresas que manejan niveles de carga segura obtienen menos daños en la productividad y en los resultados. Eso significa trabajar con más pasto que lo que se trabaja generalmente hoy. También significa que aquellas empresas que mantienen la condición corporal de sus ganados en un rango seguro enfrentan mejor las situaciones adversas y salen mejor de esas situaciones adversas. Hoy todavía se están viendo rodeos sin condición corporal para enfrentar pariciones y entores. Y sobre todo apostar a tener, que es muy fácil decirlo desde acá, no costos por hectárea únicamente, sino costos por kilo de producto, que son lo que ustedes venden controlados. Ustedes no venden hectáreas, venden kilos de producto. Eso es lo que hay que tratar de controlar, el costo por kilo. Pasamos esto porque creo que estoy medio cerca del tiempo. Si nosotros
tenemos esos antecedentes y vemos cómo viene el ejercicio. Esto es el 18-19, el monitoreo del pasto. 18-19, ya el ejercicio, ¿verdad? Arrancó acá. Venimos mejor que el año pasado. El pasto está creciendo más que un año promedio en el cristalino y también en las sierras del este. Desde julio hasta octubre, incluye este octubre. Es cierto que se trancó la lluvia en octubre y eso se ve en el pasto en noviembre. Todavía no lo tenemos porque estamos corriendo en noviembre, pero hay crecimiento superior al promedio desde más 14 a más 27% en los predios que nosotros monitoreamos este crecimiento. El dólar viene mejor. ¿Cuánto mejor? Y viene 11% mejor que el año pasado. O sea, hay más pasto, el dólar viene mejor. La inflación viene más o menos igual, en el entorno al 8% en lo que va del ejercicio, con alguna leve tendencia a la baja, pero en el entorno de ese 8% con el que terminó, el 17-18. Si vemos los precios, eso es el precio del año pasado y eso es el precio del novillo de este año, de los primeros 4 meses. En plata corriente crece 8% y si lo miramos en plata constante, también crece en plata constante 10% respecto al año pasado. Ahí el dólar y la inflación juegan, entonces no solo hay más valor corriente, sino que hay más valor constante. En el ternero pasa algo parecido. Valores similares que el año pasado en plata corriente, valores levemente superiores que el año pasado en plata constante. Entonces, hay más pasto, mejor dólar, inflación más o menos igual, precios corrientes mejores y precios constantes mejores o mejores como el gordo. Y las relaciones de precios. La urea está más cara en ternero y está igual en novillo que el año pasado en esta misma época. El 740 está más caro en novillo y está más caro en ternero. El glifosato está más caro en novillo, está más caro en ternero. La semilla de Sudan está más barata. El gasoil está más barato en novillo, está más barato en ternero. Es decir, hay relaciones de precios que están más favorables que otras. Entonces, con este comienzo del 18-19 y desde una institución de extensión nos corresponde reforzar el mensaje. ¿Cuál mensaje? El ajuste de lo que se hace adentro de los predios es la clave. Estas empresas muestran ejercicio tras ejercicio que aquellos que tienen los procesos ajustados, cuando la cosa viene bien, cosechan más y cuando la cosa viene mal, se caen menos y se recuperan antes. Trabajar con pasto, lo que les decía, el tema de la carga segura es la llave para poder enfrentar con procesos ajustados escenarios adversos de precio, de clima. No quiere decir que no los afecte, los afecta menos. No quiere decir que no les pegue, les pega pero se levantan antes. Y mantener o recuperar condición corporal para llegar a tener los ganados en rangos de condición corporal seguros. Tener kilos en los ganados que les permita enfrentar mejor las situaciones adversas. Está con mediciones objetivas en estas empresas que esos predios les va mejor. El control del costo por kilo, no el control de costo por hectárea únicamente. Eso significa relacionar el costo por hectárea con los niveles de productividad, simplemente, y todo eso. La caja es importante, no precisa que yo se los diga, porque sus problemas inmovilizan todo lo otro. Entonces es bien importante el tema de la caja y poder, aquellas empresas que han tenido problemas, poder de una manera u otra intentar resolverlo, que no es sencillo. Ya lo sabemos. Yo planificaría con precios modestos. Eso significa planificar con precios modestos. Es necesaria la capacitación del que decide y del que colabora con el que decide. Si queremos tener procesos ajustados, la capacitación permanente es central. Y usar lo que está disponible, generado por la investigación, de cada uno de ustedes productores, del asesor y del grupo, si tienen la suerte de participar de uno de ellos, y decidir con información precisa. Con esos aspectos
que son complejos de llevar adelante, la información que nosotros tenemos nos valida decir que, nos permite decir que las empresas que llevan adelante los procesos de producción teniendo en cuenta esos aspectos son las que siempre les va mejor y las que además se caen menos cuando hay alguna dificultad. Bueno, muchas gracias. Bueno, abrimos un espacio para preguntas. Acá tenemos la primera. Acá. Una consulta. Las gráficas que sintetizan el resultado económico de los dos sistemas, ingreso de capital, ingreso neto. Las de ingreso de capital, ¿son todos los productores que no arriendan? Y la de ingreso neto, ¿todos los productores que arriendan algo o todo el área? No hay ninguna gráfica de ingreso neto. Son las dos de ingreso de capital. A ver si te referís a esta. ¿Esa? No. Antes. Cuando termina la presentación de los dos sistemas. Ahí. La verde sería ingreso de capital y yo la roja la entiendo como ingresos netos. Sí. La verde, 100% propietarios. Ahí va. La roja, los que arriendan al menos una parte de la superficie. Claro, la diferencia no sería la renta. No. Ahí está, esa era la consulta. Ahí hay productores que arriendan todo, sí, o productores que arriendan a lo mejor solo un 10% del área. Exacto. Eso en realidad lo que muestra es el promedio que arriendan el 30% del área. El promedio arrienda el 30%, ¿verdad? En esa gráfica lo que está es solamente los que arriendan, el resultado de solamente de los que arriendan, que irá desde 0, desde 1, 0 no porque están en el otro, hasta 100%. ¿Esa diferencia dividido en 30% puede sumar el valor de la renta? El de la renta promedio, sí, que anda en el entorno de los $70 por hectárea arrendada. También decir que hay productores que arriendan el 100% del área que pagan la renta, ¿verdad? Son casos, por supuesto, pero eso capaz que llega a la conclusión errónea de que no se puede pagar el 100% de 70 a 80 dólares. Hay productores que pagan 80%, 80 dólares de renta por el 100% del área y viven de su profesión de ganadero. Hay casos de esos en este grupo, ¿verdad? Allá hay otra. Buenas tardes, gracias por la presentación que estuvo interesante. Relacionado a la pregunta o a la contestación que hiciste tú, ese promedio de resultado económico que tienen, en ese caso, por ejemplo, que es de ciclo completo, tiene una dispersión muy importante. ¿No? ¿Cuáles son los valores máximos que están logrando o el ingreso de capital más alto que encontraron en este trabajo? Y apelando a la memoria, hay predios que logran 125, 130 dólares de ingreso de capital. O sea, duplican el promedio. En la gráfica esa que está la dispersión muestra más de 100 dólares y predios de resultados negativos, ¿verdad? También aclarar, aprovecho, que no son predios demostrativos, ¿verdad? Son predios que se arriman al plan y nos prestan la información. Y no necesariamente llevan adelante lo que uno podría decir es lo que dice el plan que hay que hacer, ¿no? Cada productor toma las decisiones que entiende pertinentes y lleva adelante sus procesos de producción como entiende más conveniente. No hay, digamos, un asesoramiento técnico del plan. Comparten la información. ¿Alguna pregunta más para Carlos? Creo entender que todos esos productores te hablaban de un 22% de mejoramiento de pasturas o de pasturas promedio. ¿Es así? Los criadores sí.
Los creidores 22%, los ciclo completo 20% de mejoramientos en términos generales, ¿verdad? ¿Tiene alguna relación a crecimiento del área de pasturas, crecimiento de ingreso capital o es muy diverso? No, es diverso. Es diverso. Hay productores con áreas de mejoramiento mayores que el promedio que no necesariamente logran buenos resultados económicos. Porque, bueno, el tener área mejorada no quiere decir que todo el sistema funcione bien y después se traduzca eso en mejor resultado económico al final, ¿verdad? Sí hay algunos casos, pero no se puede decir que todos en esta cantidad de productores, sí hay algunos casos que sustentan eso que yo decía antes, de estabilidad en la producción, más resistencia o más resiliencia a los impactos negativos en un área de mejoramientos más o menos en ese entorno de 20-25%, y eso les permite una estabilidad, una mitigación de daño frente a eventos adversos. Pero eso no quiere decir que todos los que tienen más área mejorada siempre logren, o sin el siempre, logren mejores resultados. Porque ahí dependerá de todo lo que sabemos, además del área mejorada, el sistema ganadero tiene otra cantidad de factores que juegan a la hora después de tener el resultado.